Déjame contarte una historia, una que quizás, de alguna forma, ya has vivido o estás a punto de vivir. Es la historia del juicio, una carta poderosa dentro del tarot de Marsella que llega cuando menos lo esperamos, como un trueno que rompe el silencio o una trompeta celestial que resuena directamente en el alma. Cuando el juicio aparece en el camino del tarot, no es un evento cualquiera, es un llamado urgente, un despertar profundo que sacude cada rincón de nuestra existencia y nos pide que escuchemos. Imagina esta carta, un ángel majestuoso descendiendo de los cielos, con una trompeta dorada en sus manos. A su alrededor, rayos de luz se extienden como si fueran ondas de sonido que tocan todo a su paso. Abajo, vemos figuras humanas emergiendo de lo que parecen ser tumbas abiertas, personas desnudas que, alzando sus brazos, parecen renacer, como si algo los hubiera llamado desde un sueño profundo. ¿Lo sientes? Esa sensación de liberación, de dejar atrás lo que nos retenía, de volver a nacer con una conciencia renovada. En el viaje del tarot, el juicio ocupa un lugar crucial. Es la carta número 20, y eso significa que estamos a un paso del final del viaje, ese destino glorioso que es el mundo. Pero antes de llegar allí, debemos enfrentarnos a este momento de rendición y transformación. El juicio no nos da opciones, nos llama a tomar acción, a enfrentar nuestra verdad sin máscaras ni excusas, y a liberarnos de las ataduras del pasado. Es como un examen final del alma que determina si realmente estamos listos para lo que viene después. Y aquí es donde te hago una pregunta: ¿alguna vez has sentido ese momento en el que la vida parece gritarte que es hora de cambiar? Tal vez fue una crisis que te sacudió, una pérdida que te obligó a mirar en lo profundo, o un encuentro que te reveló algo que no querías ver. Todos, en algún punto, escuchamos esa trompeta interna, ese llamado que no podemos ignorar. Es incómodo, porque implica dejar atrás lo que conocemos, pero también es una promesa, la promesa de renacer, de liberarnos y empezar de nuevo. El juicio nos dice que no podemos seguir dormidos, que la vida es demasiado valiosa como para vivir atrapados en el pasado, en culpas, en miedos o en viejas versiones de nosotros mismos. Nos pide valentía para reconocer lo que somos y lo que hemos hecho, pero también para soltarlo y dar un paso hacia lo nuevo. Porque al otro lado de este despertar está la libertad. Este es solo el inicio de nuestra historia. Hemos escuchado la llamada, pero ahora es momento de entender qué significa realmente renacer bajo la luz del juicio. Continuemos hacia la simbología de esta carta, donde cada elemento nos contará una parte importante de este viaje hacia la transformación. ¿Estás listo para enfrentar tu verdad? Ahora que hemos escuchado la llamada del juicio, es momento de mirar más de cerca la escena que esta carta nos presenta. Porque, créeme, cada símbolo en esta imagen tiene algo importante que decirnos. Es como si, en un solo instante, toda una historia de renacimiento y libertad quedara capturada en esta poderosa lámina. En el centro de la carta, descendiendo desde el cielo, aparece un ángel con alas majestuosas, un mensajero divino que no deja lugar para las dudas. Sostiene una trompeta dorada que emite un sonido ineludible, capaz de atravesar el tiempo y el espacio, como si ese eco resonara directamente en nuestro corazón. Esta trompeta simboliza el llamado al despertar, el aviso de que es hora de salir de nuestra zona de confort, de las sombras del pasado y de todo lo que nos mantenía atados. Pero hay algo más: atada a la trompeta, ondea una bandera blanca con una cruz roja. Esta cruz no es casualidad, representa el equilibrio entre lo material y lo espiritual, lo divino y lo terrenal. La bandera ondea porque el cambio ya está en marcha. Ahora baja la mirada hacia las figuras humanas que emergen de las tumbas. Hombres, mujeres y niños se elevan con los brazos abiertos, en una actitud de rendición y gratitud. Pero fíjate bien, están desnudos, sin ropa que los oculte ni los distinga. Aquí, la desnudez es símbolo de pureza y autenticidad. Al renacer, dejamos atrás las máscaras, los roles impuestos por la sociedad y las identidades que ya no nos representan. Somos nosotros en nuestra forma más pura, vulnerables, pero también libres. Ya no hay necesidad de esconder nada, porque la luz de este despertar lo ilumina todo. Las tumbas, por otro lado, nos recuerdan de dónde venimos. Representan el pasado, las viejas versiones de nosotros mismos, las limitaciones que nos mantuvieron atrapados. Pero aquí está la clave: no estamos condenados a quedarnos ahí. Estas tumbas no son un final, sino un punto de partida.
Es en ese momento de oscuridad y muerte simbólica cuando el renacimiento se hace posible. Nos damos cuenta de que todo lo que hemos vivido, incluso lo más doloroso, nos ha preparado para este momento de despertar. Y entonces, aparece la luz radiante que envuelve toda la escena. Esta luz simboliza la claridad espiritual, la iluminación que nos permite ver con nuevos ojos lo que antes parecía confuso o inalcanzable. Es como si el sol interior que habíamos mantenido oculto finalmente pudiera brillar con toda su fuerza. Esta luz nos libera, nos eleva y nos recuerda que, al otro lado del dolor y del pasado, siempre hay esperanza y posibilidad. Todo en esta carta nos lleva a un mismo mensaje: el juicio es un proceso de transformación profunda. Es el momento en el que tomamos conciencia de nuestra verdad, en el que renacemos con una nueva perspectiva y dejamos atrás las cadenas que nos limitaban. Cada elemento, el ángel, la trompeta, las tumbas, la luz y la desnudez, nos dice que el despertar es un acto de valentía, pero también una promesa de libertad. Y aquí surge la pregunta: ¿qué hacemos con este renacer? Porque una vez que hemos despertado, no hay vuelta atrás. La siguiente parte de nuestro viaje nos llevará a explorar lo que significa dejar atrás el pasado, abrazar la transformación y movernos hacia una nueva etapa de la vida. Porque el juicio no es solo una llamada, es una oportunidad para liberarnos y empezar de nuevo. ¿Estás preparado para lo que viene? Sigamos adelante. En el viaje del tarot, cada carta cuenta una parte de nuestra historia personal. El juicio no aparece por casualidad, su lugar es estratégico y profundamente simbólico. Antes de llegar aquí, hemos pasado por cartas que nos han desafiado en formas que quizá nunca imaginamos. Para entender realmente la grandeza de este momento, es necesario mirar hacia atrás y ver cómo hemos llegado hasta aquí. Primero, estuvo la luna, un periodo de oscuridad y confusión. La luna nos invitó a caminar por el mundo de lo incierto, a explorar nuestras sombras y enfrentarnos con lo desconocido. Fue un proceso difícil, lleno de dudas y miedos. Todo parecía envuelto en una niebla espesa, como si estuviéramos perdidos en un laberinto sin salida. Pero aquí radica su enseñanza: solo atravesando la oscuridad podemos comenzar a comprender quiénes somos realmente. Después llegó el sol, la carta que trae consigo la claridad y la verdad. La luz del sol disipó la oscuridad y nos mostró el mundo tal como es, sin ilusiones ni sombras. Fue un respiro, un momento de alegría y reconocimiento. Pero la luz del sol no es el final, sino una preparación para lo que viene. Nos permitió ver con honestidad nuestras vidas, nuestras virtudes y nuestras heridas. Y entonces, cuando creímos que la luz era suficiente, suena la trompeta del juicio. El juicio es la acción que sigue a la claridad. Es la llamada a movernos, a liberarnos de las cargas que ya no necesitamos. Aquí no basta con ver la verdad, es momento de actuar con valentía y enfrentar lo que hemos postergado durante tanto tiempo. Es un punto de transición en el viaje del tarot, un momento crucial en el que decidimos dejar atrás el peso del pasado. Piensa en esas cargas emocionales que todos llevamos, las culpas, los errores, las oportunidades perdidas y las decisiones que nos persiguen. Hasta ahora, quizá las habíamos enterrado, pensando que podríamos seguir adelante sin mirarlas. Pero el juicio no nos permite escondernos más. Nos dice: es hora de liberarte. Es hora de perdonar y perdonarte. Es hora de sanar. Esta carta nos desafía a enfrentar todo aquello que nos ha mantenido prisioneros, porque solo al hacerlo podremos renacer y prepararnos para lo que sigue. Y aquí radica la belleza del juicio: no es un castigo, es una oportunidad. La trompeta del ángel no nos condena, nos llama a redimirnos, a soltar las cadenas que hemos cargado y a abrir los brazos hacia una nueva vida. Pero para hacerlo, debemos ser honestos con nosotros mismos. Debemos reconocer nuestras sombras, aceptar lo que hemos sido y, con esa aceptación, dar el siguiente paso: liberarnos. Porque justo después del juicio, en el horizonte, nos espera el mundo, la carta de la realización y la plenitud. Pero solo podremos llegar allí si dejamos atrás lo viejo y nos preparamos para recibir lo nuevo. El juicio es ese puente entre lo que fuimos y lo que estamos destinados a ser. Es un acto de coraje, un renacimiento que nos prepara para la grandeza. Así que aquí te dejo una pregunta: ¿qué cargas del pasado estás listo para soltar? Porque este es el momento, el instante en el que puedes liberarte. La trompeta ha sonado,
y el viaje continúa. Lo que viene ahora es más grande que todo lo que has vivido hasta aquí. Pero primero, debes cruzar este umbral y dejar atrás todo lo que te ata. ¿Estás listo? Sigamos adelante. Llegados a este punto del viaje, el juicio nos entrega sus enseñanzas más profundas. Porque esta carta no solo nos invita a despertar, a liberarnos y a renacer, también nos guía hacia el propósito real de nuestras vidas. Es aquí donde debemos detenernos y escuchar, con el corazón abierto y la mente dispuesta. Si la trompeta ha sonado, no podemos ignorarla, este llamado es nuestro momento de transformación. La primera gran enseñanza del juicio es el poder del perdón. Tal vez no lo hayas notado, pero muchas de las cadenas que nos atan al pasado son simplemente culpas y rencores que hemos acumulado con el tiempo. Nos culpamos por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por las oportunidades que dejamos escapar o por las decisiones que tomamos en un momento de incertidumbre. También cargamos con resentimientos hacia otros, heridas abiertas que no nos permitimos sanar. Y aquí el juicio nos dice, es momento de soltar. Perdónate y perdona a los demás. No puedes avanzar si sigues atado al peso de lo que ya pasó. Este acto de perdón no es sencillo. Es un acto de valentía y humildad. Requiere que miremos nuestro reflejo con honestidad, que aceptemos nuestras fallas y nuestras sombras, pero también que reconozcamos nuestra luz. Al perdonar, no estamos justificando el pasado, sino liberándonos de él. Estamos diciendo, el pasado no tiene poder sobre mi presente ni sobre mi futuro. Este es el primer paso hacia la verdadera liberación. La segunda enseñanza es la toma de decisiones conscientes. La trompeta del ángel no solo despierta a las figuras en la carta, también las impulsa a moverse, a responder con acción. En este punto del viaje, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hemos sido llamados a actuar, a responder con valentía. Esto significa que debemos ser responsables de nuestras decisiones y estar dispuestos a asumir las consecuencias que vengan con ellas. El juicio no acepta medias tintas ni indecisiones. Nos reta a comprometernos con nuestro renacimiento. Y finalmente, el juicio nos abre las puertas a la búsqueda de nuestro propósito espiritual. Porque al liberarnos del peso del pasado, somos capaces de escuchar nuestra verdadera misión de vida. Muchas veces, nuestras cargas emocionales y nuestras dudas nos impiden ver con claridad quiénes somos y qué hemos venido a hacer en este mundo. Pero el juicio disipa la confusión. Nos dice, eres libre. Ahora puedes descubrir tu verdad, tu camino, tu propósito. Este momento de alineación espiritual es profundamente revelador. Comenzamos a comprender que todo lo que hemos vivido tenía un sentido. Cada desafío, cada caída, cada lección nos ha traído hasta aquí, preparándonos para manifestar nuestra verdadera esencia. La carta nos empuja a dejar atrás lo superficial, a soltar lo que no nos pertenece y a abrazar con firmeza lo que realmente somos. Porque, en última instancia, el juicio es un acto de amor hacia nosotros mismos. Es el momento en que decidimos dejar de vivir en piloto automático, en que nos atrevemos a ser la mejor versión de nosotros. La liberación, el perdón y el propósito se entrelazan, guiándonos hacia una vida auténtica y significativa. La trompeta sigue sonando. Nos llama a despertar, a perdonar, a actuar y a encontrar aquello que nos hace vibrar de verdad. Y mientras nos preparamos para dar el siguiente paso, sentimos que algo profundo ha cambiado dentro de nosotros. Porque ahora estamos listos para recibir la plenitud que el mundo tiene para ofrecer. Pero antes de llegar allí, queda un último paso. ¿Qué ocurre después de la liberación? ¿Cómo se siente ese renacer? Vamos a descubrirlo en la última parte del viaje. Sigamos adelante. Y así llegamos al final de este camino. La carta del juicio no es un final en sí mismo, es un puente, un instante decisivo que nos lleva hacia el último paso del viaje del tarot, el mundo. Pero antes de que exploremos esa plenitud, debemos detenernos un momento y reflexionar sobre todo lo que el juicio nos ha revelado. El juicio es esa puerta que se abre cuando hemos sido capaces de liberarnos de las sombras del pasado, cuando hemos respondido al llamado de nuestra trompeta interna y hemos elegido renacer. Es la preparación perfecta para la carta del mundo, que simboliza la realización final, la culminación del viaje espiritual y material. En el juicio dejamos de ser prisioneros de nuestros miedos y errores,
y en el mundo celebramos la unión de todas nuestras partes, el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, trabajando en armonía. Es el momento de la danza universal, el instante en que todo cobra sentido. Pero no olvidemos algo fundamental, el juicio solo tiene poder cuando estamos dispuestos a escucharlo. Esa trompeta, que tantas veces nos negamos a oír, siempre está ahí. Su sonido es claro y directo. Puede llegar en un momento inesperado, como un golpe que nos sacude, o como un susurro suave que nos despierta poco a poco. Lo importante es que respondamos. Que nos atrevamos a aceptar lo que nos pide, que enfrentemos las verdades incómodas y tomemos acción. Renacer no es para los cobardes, porque el proceso nos exige mirar dentro de nosotros con total honestidad. Y aunque el viaje no sea fácil, les aseguro que vale la pena. Piensa por un instante, ¿qué pasaría si respondieras a ese llamado hoy mismo? Si te liberaras de las culpas, si soltaras el peso que llevas a cuestas y te permitieras ser una versión nueva de ti. ¿Cómo cambiaría tu vida? Porque eso es lo que el juicio nos ofrece, la oportunidad de renacer, de empezar de nuevo con sabiduría y propósito. El tarot, en su infinita sabiduría, nos muestra que la plenitud no es un regalo que llega sin esfuerzo. Es el resultado de un proceso profundo, de un viaje en el que enfrentamos lo más oscuro y lo más luminoso de nuestro ser. Y ahora, después de haber escuchado la llamada del juicio, estamos listos para dar ese último paso hacia el mundo. La culminación de todo lo vivido. Aquí, en este punto, te invito a mirar tu propia vida. ¿Has escuchado esa trompeta alguna vez? Quizás la escuchaste, pero la ignoraste por miedo, o tal vez te falta dar un paso más para liberarte. No importa en qué parte del camino estés, el juicio te recuerda que siempre hay tiempo para renacer. La trompeta sigue sonando para todos nosotros, en diferentes momentos y de distintas maneras. Es una invitación amorosa a dejar lo viejo atrás, a liberarnos y avanzar con valentía hacia nuestra mejor versión. Y así, con un corazón renovado y la mente clara, caminamos hacia el mundo, hacia la plenitud. Porque ahora lo entendemos, todo el viaje ha valido la pena. Cada caída, cada sombra, cada lección nos ha traído hasta aquí. Nos preparamos para celebrar. Para abrazar la totalidad de nuestra existencia, sabiendo que hemos renacido y estamos listos para bailar en armonía con la vida. La carta del juicio es un recordatorio, tú puedes renacer. Siempre. ¿Estás listo para escuchar tu llamado? La decisión es tuya.